Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Parece Mentira, con su conductor principal, Felipe Izquierdo. Buenas noches a su excelencia, el presidente de la República. Vista la derecha. Atención presente. Buenas noches. Comienza una nueva conferencia de prensa del gobierno. Los ministros ya están listos y dispuestos para responder las preguntas de los periodistas en la sala. A continuación voy a dejar con ustedes a su excelencia, al presidente de la República, a don Mario Oces Quirós. Por favor, don Mario. Muy buenas noches. Me voy a referir una vez más, y ese es el secreto del rezo del Padre Nuestro. Si no se repitiera cada noche, por lo menos se olvidaría. Y ese es el secreto de la Coca-Cola. Yo me voy a tener a estos dos ejemplos para ser reiterativo, porque se trata de un problema extremadamente delicado, escandalosamente grave, y que nos va a situar en una posición doblemente trágica para Chile. Primero que nada, porque nos vamos a quedar sin peces, sin alimento marino, porque se va a destruir el plancton marino, se está destruyendo. Y en segundo lugar, porque esto nos va a crear un estado de dependencia creciente, se va a ir perdiendo la libertad en Chile, porque cuando un país no tiene recursos naturales que permiten su sustentabilidad, ese país pierde su soberanía. Ese país, incluso lo reconocen las Naciones Unidas y lo expresan directamente por una resolución que he repetido muchas veces, ese país queda en la condición de un mendigo y por tanto se transforma en vasallo y en dependiente de terceras fuerzas políticas o económicas extranjeras. Yo le voy a pedir a mi estimado y querido amigo que él dé lectura a un texto que es de extraordinaria importancia, sobre todo porque en Chile, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en Chile no se está informando cabalmente acerca de las situaciones reales que acontecen. En Chile los periodistas en gran número, desgraciadamente, y muchas veces por presiones que vienen de arriba, no se atreven a decir la verdad entera. Y esto es lo que nosotros queremos buscar y procurar que se realice definitivamente para que podamos hablar de una verdadera democracia. Mientras no exista libertad de expresión en el sentido de totalidad de la expresión, no las verdades a medias. Las verdades a medias son la peor mentira. Y yo he reiterado muchas veces que en Chile, desgraciadamente, esto acontece hace ya muchos años, muchos decenios, desde mucho antes que la llamada dictadura militar. Los periodistas, que por favor los periodistas apaguen sus celulares, un mensaje para que no interrumpan así la palabra del presidente y los ministros. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Entonces yo le voy a pedir que dé lectura a un texto que es de extraordinaria importancia, porque está escrito por un sociólogo que es don Claudio Reyes, Juan Claudio Reyes,
y en que enfoca el problema desde otro punto de vista, reconociendo la infinita gravedad que tiene esta circunstancia. Es tan grave esta situación actual que está viviendo Chile con la pesca, es tan grave que yo, en lo personal, no puedo todavía convencerme que existe esta ley. Los que dictaron esta ley o son unos bandidos o son unos vendidos. Bandidos o vendidos. Y esto es una vergüenza nacional, internacionalmente, porque aquí están las cifras y ustedes se van a dar cuenta de la gravedad infinita que tiene, no solo respecto a las consideraciones personales que he formulado, sino expresado por gente que se ha especializado en la materia. Se lo entrego, por favor. ¿Desde dónde está? Todo, en la página. Perfecto. El texto es de Juan Carlos Reyes, sociólogo de la Universidad de Chile. Ley de pesca, la pesca de los de siempre. Se discute actualmente en el Congreso una nueva ley de pesca, pues la vigente rige solo hasta diciembre de este año. En la norma actual se estableció una forma de distribuir los permisos de captura sobre la base de la pesca histórica, que podían acreditar determinadas empresas, reservando alguna cuota para la pesca artesanal y la de investigación. En la práctica, ello significó la mayor concentración conocida en la historia de la pesca en Chile para llegar a que 7 familias, los mismos de siempre, concentren más del 94% de la pesca industrial del país, con utilidades anuales calculadas en alrededor de 3.000 millones de dólares. Perdón, quiero que lo repita, por favor, porque es para que nadie lo crea. Estas son las utilidades que tiene esta gente. Las utilidades calculadas en alrededor de 3.000 millones de dólares. Así se ha dado origen a un nuevo mercado, brutalmente concentrado como ocurre con otras áreas, con el beneplácito de la derecha política que se nutre de los beneficios de su convivencia con esos sectores empresariales. Perdón, quisiera interrumpir aquí para decir también la llamada izquierda chilena, que ha cometido el mismo pecado y que parece que estuvieran por detrás o por debajo en un contubernio realmente escandaloso que perjudica al país entero. Gracias, por favor. Lo más grave, según el actual trámite, en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados es que, de prosperar lo hasta aquí acordado, es que se producirían los siguientes efectos. El primero, se mejora la posición de estos grandes industriales, toda vez que se ha acordado que sus derechos sobre el recurso de todos los chilenos se les entregaría ahora a perpetuidad en condición de heredables. En segundo punto, se eliminaría la posibilidad de licitar alguna cuota, como estaba incluso en la ley actual y votada y defendida por el entonces senador Piñera. Y por tercer punto y último, las industrias seguirán pagando patentes por la flota y no por la pesca. Lo anterior resulta simplemente escandaloso, toda vez que, en estricto rigor, eternamente los peces que aún no han nacido ya tendrán dueño. Así es de grave. Yo espero, muchas gracias, espero y creo que el país entero entienda el significado de esta información, que más que una información es un desastre. Nosotros cumplimos con el deber elemental de informar en forma completa y por eso hace pocos días le rendí un homenaje aquí públicamente y lo reitero a Gerardo Díaz Rojas, que es el pescador caminante quien ha sacrificado su propia vida y su salud caminando entero Chile desde el sur hasta el norte y del norte al sur 2 o 3 veces, incluso con efectos lamentables para su propia salud. Entonces yo pido de que hagamos un gran esfuerzo en entender estos son los hechos graves y delicados que afectan al país y no son un montón de tonterías y de superficialidades que se analizan y se discuten con mucho entusiasmo, olvidando lo principal. Lo principal es que ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor, ya se está destruyendo absolutamente, porque esta realidad constatada en la canción nacional se está tornando ahora apenas en un sueño o en una fantasía. Por favor.
Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. En este momento, este texto era previo a la dictación de la actual ley en vigencia y actualmente hemos visto que con las concesiones de los salmoneras ha quedado absolutamente yermo todo el mar que baña la isla de Chiloé por la feca y por todo, y le echan la culpa a la marea roja, pero en realidad no es así, según estudios de don Héctor Cole y de otros científicos. Y la mayor prueba está, señor presidente, en que estas mismas empresas de salmonera ahora quieren abandonar ese lugar para ir a colocar sus grillas en la séptima región y la sexta, porque ya se saturó absolutamente el mar que rodea Chiloé. Así es, efectivamente. La pregunta, señor presidente, es: esto también ocurrió en Perú en cierta medida y el gobierno peruano optó por declarar una veda de 6 años en que las grandes empresas no pudieron pescar y los pequeños pescadores fueron subsidiados. En este momento hay más variedad en Perú con respecto a los pescados y están teniendo una industria mucho más floreciente y más lógica en cuanto al diversidad. De la diversidad. Y la gestión. ¿Qué propone usted para el momento actual, la situación como está en este momento a la luz de este texto? Primero que nada, todo lo que usted ha planteado es efectivo, desgraciadamente. Y significa en una sola palabra que al país se le ha engañado, se le ha mentido como ya están acostumbrados a hacerlo. Desgraciadamente, mucha gente está viendo las cosas de otra manera porque la información que la prensa da a este respecto ha sido muy a medias, muy poco seria, muy poco responsable. El hecho principal, este hecho de la mentira, del engaño a los medios de información o de los gobiernos de turno, porque esto le toca a todos los gobiernos de izquierda, derecha, de centro, de todos los lugares, lo más grave es que están mintiendo. No solo ocultan la información, sino que la ocultan diciendo la mitad de la verdad, que es la peor mentira, sino que además están mintiendo, porque hace poco apareció en la prensa y se divulgó que a causa de la marea roja habían aparecido unos cuantos miles o millones de peces muertos, y esto es falso. Fue a causa de esta pesca de arrastre, y esto está absolutamente demostrado, y por eso me referí en ocasión anterior a algunas consideraciones técnicas y científicas sobre la materia. Pero lo segundo, ¿cuál es la solución posible? La solución que estamos planteando en lo inmediato es que debe anularse esta ley de pesca. Esta ley de pesca debe ser anulada. Y no puede pasar más tiempo porque nos vamos a quedar sin pesca, sin peces, Chile, y sin el plancton marino maravilloso y excepcional en el mundo que tiene Chile con sus 4.000 kilómetros de costa. Nosotros vivimos en un país privilegiado. No entendemos por qué hay ciertas personas que canallescamente o por ignorancia supina absoluta son capaces de incurrir en una ley de esta naturaleza verdaderamente delictual, porque es un verdadero delito, es un ecocidio, porque se está matando el plancton marino, y esto ya es la tierra, es la base, es el fondo del mar. Se está matando la biodiversidad y se está atentando contra los elementos más importantes que sustentan la vida de los seres humanos y de los demás seres que no son humanos,
que son animales. Nosotros somos más animales que otra cosa. Y no solo somos animales, nos hemos transformado en verdaderas bestias. Bestias en el sentido de que abusamos del poder, de que no nos importan los demás, de que no tenemos conciencia acerca del daño que podemos causar. Yo le pido y convoco a los personajes que integran esta familia, los niños menores, los hijos de esta familia no tienen la culpa de que sus padres sean canallas. No tienen la culpa, pero los niños ya deben darse cuenta también que están teniendo padres que cometen un error gravísimo que afectará el futuro de ellos mismos, de sus propios hijos. Y esto es importante que en Chile entendamos definitivamente. Y por eso le digo, la solución es la nulidad y se está haciendo un estudio a este respecto. Por otro lado, quisiera abordar otro tema con el señor ministro de Salud, que está aquí a mi lado, y quien ha traído una información que es escandalosamente interesante, porque dice, estudio global revela que 3 de cada 4 personas consideran que su país está dividido. Yo quiero que lean esto, que lo vean, está en el Mercurio, que como yo he repetido tanto, el Mercurio no miente. Lo único lamentable es que suele decir la mitad de la verdad. Y nosotros sabemos que esa es la peor mentira. Pero este es un hecho científicamente comprobado. Y lo voy a releer porque es demasiado importante lo que vamos a comentar ahora. Estudio global revela que 3 de cada 4 personas consideran que su país está dividido. Y yo quisiera, antes que el señor ministro se refiera más abundantemente sobre el tema, hacer un recuerdo que es fundamental. Nosotros en Chile hemos vivido permanentemente en crisis. La más nombrada es aquella que se relaciona con un célebre discurso pronunciado por Enrique Maquiver, quien era un integrante del entonces Partido Radical, cuando el Partido Radical era una derivación del Partido Liberal, no del socialismo, como dijo una niñita por ahí que es dirigente estudiantil, pobrecita, no sabe nada y no se informa y se permite sin embargo opinar, que ese es el problema que tenemos en Chile, cualquiera opina, como decían los guasos, por donde orina. Desgraciadamente es así en este país, pero yo le quiero decir de que este individuo, este personaje chileno que fue Enrique Maquiver, dijo algo muy importante. Dijo, ¿cómo puede explicarse? Dijo, y este es un pasaje que normalmente no se profundiza, y yo ahora lo voy a tocar de manera especial. Dijo, ¿cómo es posible que Chile, después de haber sido el país más adelantado de América Latina, reconocía esta circunstancia por todos los demás países? Incluso cuando Perón vino a Chile el año 52, bajo el gobierno de Ibáñez, dijo que Chile se había adelantado a Argentina. Hoy día es todo al revés. Se había adelantado más de 50 años gracias fundamentalmente a Portales. ¿Y por qué no decirlo? Al presidente Prieto, que fue un gran presidente, porque hay que ser un gran presidente para entender que hay otros que saben más que uno y respetarlos debidamente y colocarlos en el lugar que procede. Eso no lo han hecho nunca los demás presidentes, muy raramente. Es muy raro el presidente chileno que se haya rodeado verdaderamente de la gente más competente que tiene este país, y este país tiene mucha gente muy competente, muy valiosa, muy honesta, muy informada y muy culta también, pero cada vez son números más reducidos y cada vez más quedamos al amaño de los vocingleros, de los que teatralizan, de los que engañan, de los que mienten, de los que se hacen los Jesús, porque Jesús le lavó los pies a los apóstoles. Y hay personas que ahora quieren imitarlo para demostrarle a la gente que ellos también son como Jesús. Y entonces le sirven los platos a sus servidores. Caramba, qué interesante. Voy a escribir una carta sobre este tema porque me parece que el gobierno actual, respecto del cual yo tengo el mejor concepto por ahora, yo creo que trata de hacer las cosas bien, a pesar de que no lo ha hecho en la forma que uno esperaba. Pero tratar de imitar este gesto para desarrollar en Chile
un crecimiento ya aberrante del populismo, de la demagogia y del engaño, es algo inconcebible que no es propio para el país. Yo creo que este país comenzó, entre otras cosas, a declinar cuando un cierto presidente de la República empezó a hacer gran teatro y gran show asistiendo a los partidos de fútbol. Nunca me olvidaré esto porque yo era muy joven y me llamó mucho la atención porque ya me interesaba la política. No voy a mencionar el nombre de este presidente, pero sí voy a decir que su partido hoy día está destruido. Por algo será. Yo lo dije hace 40 o 50 años atrás, cuando me ofrecieron ser ministro de Educación de este caballero. Y yo no acepté porque tenía de él una pésima opinión. Y la historia lo ha confirmado, desgraciadamente. Desgraciadamente, habría querido que él lo hiciera muy bien. Entonces yo digo, esta noticia es de demasiada significación y les encarezco que ustedes nos hagan preguntas al respecto. Presidente, aquí Lupita de la Radio La Esquina para toda la cuadra. Quiero hacerle una consulta. Este tema de que 3 de cada 4 considera que su país está dividido, ¿no se deberá al sistema económico imperante en que el poder económico y político se concentra en una cúpula muy restringida y que la idea de los gobernantes, del poder económico y político, es dividir a la ciudadanía para justamente, y no educarla, porque se ha visto justamente que la educación en Estados Unidos, en Chile, es muy básica, y para justamente tener gente ignorante, fácilmente manipulable y que siga votando por los mismos ineptos de Le contesto. Presidente. Le contesto. Usted tiene toda la razón en el sentido de que hay un factor de carácter económico. Pero yo considero en lo personal de que el factor fundamentalísimo no es el económico, es el factor cultural. Porque si la gente tuviera cultura en Chile, hoy día el quinto poder, como bien dice Felipe Izquierdo, y lo ha repetido tantas veces con absoluto acierto, el poder más importante es el poder de la ignorancia, esta infinita imbecilidad, esta inocencia, esta incapacidad de entender la realidad, de conocerla verdaderamente, de darse el trabajo de saber lo que pasa verdaderamente y no guiarse por lo que dijo el vecino, por lo que dijo la comadre, el compadre, el hijo, la guagua, qué sé yo. O por último, lo que dijeron los gobernantes extranjeros, que algunos son realmente unos mozalbetes desde el punto de vista cultural y son unos pésimos presidentes de la República. No voy a dar nombres porque está de más y aquí no se trata de desprestigiar a nadie, pero se trata de decir las cosas como son. Yo quiero decirles de que aquí hay un factor que me llamó mucho la atención a mí a propósito de un libro escrito por un mexicano de apellido Escobar. Este mexicano, que escribió un libro desconocido en Chile, desgraciadamente, hace un análisis de esta misma situación. Y en ese análisis él llega a una conclusión muy interesante y que de alguna u otra manera yo abordo en mi libro que va a salir en breve, Chile Profundo. Él dice que la situación no va a poder mejorar en cuanto la gente no asuma su propia personalidad. Si uno lo dice esto en otra perspectiva, podría sostener de que esto va a ser eternamente así mientras no seamos verdaderamente auténticos. La gran falla de nuestro país y de la historia política de Chile y de los historiadores chilenos y de los políticos chilenos, y para qué voy a decir de los economistas que ha sido un desastre porque están preocupados de su bolsillo, y mientras más brillante es un economista, más cerca está el poder económico y más se enriquece. Y si no, hay que leer el libro de ese Jaque a los economistas, que yo lo he mencionado varias veces. Yo quiero decir de que el factor principal está en ser auténtico. ¿Y qué significa ser auténtico? Responder a nuestras raíces etnoculturales, responder a nuestra geografía, tener una mirada de conjunto a las cosas y no parcial, como ocurre generalmente. Yo termino entonces diciendo, le voy a pedir al señor ministro de Salud, que está a mi lado, que él
haga alguna consideración en torno a este tema que realmente es apasionante y es, creo yo, el gran tema de la época moderna. Señor ministro. Gracias, presidente. Primero que nada, habría que decir que llevamos casi 2 décadas de este nuevo siglo, nuevo milenio. La historia, desde la prehistoria hasta ahora, es una sucesión de civilizaciones, la verdad es que asesinas, en el sentido de que todos los procesos son avasallando, dominando, explotando a otros pueblos. Y después de eso, gracias a la llamada revolución industrial, se ha creado un consumidor autodestructivo. Un consumidor autodestructivo al cual se le crean necesidades de todo tipo, y estamos en estos 20 años, después de despertar con lo de la Torre Gemela, de que realmente el mundo era fácil a partir de mentes, por así decirlo, muy metódicas en destruir, el mundo está en las manos de quienes tienen el poder de una manera legal y también ilegal. Por eso está el terrorismo dominando en estas 2 décadas, pero hay terrorismos también de Estado. Entonces, el año 2008 se produce la caída del capitalismo, con esto de la burbuja de las inmobiliarias, porque el comunismo cayó el siglo pasado, y desde el 2008 hasta ahora, lamentablemente no ha habido ningún tipo de equilibrio económico en ningún lugar del mundo. Hay una inercia económica, los países emergentes se quedaron a medio camino y los países desarrollados no han podido retornar a las vías que tenían anteriormente. Esto ha generado en la gente en general una sensación de desintegración social, de desintegración casi mundial, y si nos dice este reportaje que 3 de 4 personas en diferentes países, estamos hablando en docenas de países, piensan que el país está dividido, imagínense lo que está dividido el mundo en términos a la realidad que estamos viviendo todos. Y lo más increíble es que la información está. Hay información para que la gente revierta la crisis. Eso necesita educación y reeducación. Una mejor educación y una mejor reeducación. Pero los intereses que viven en esta inercia económica, en los que necesitamos que las empresas necesitan que la gente sea lo más enferma posible, lo más ciega posible, lo más viciosa posible, lo más dependiente posible de frivolidades, de vicios, de todo lo que significa no pensar, no actuar adecuadamente, nos estamos farreando la crisis. Crisis es el momento ideal para elegir, para ser mejores, para empezar a cambiar. Y sin embargo la gente, simplemente esto es como que lo importante es el próximo campeonato de fútbol, vaya o no vaya a Chile, llegar a fin de mes, llegar a fin de año, celebrar fines de semana largos, un nuevo aniversario patrio, pero no hay un interés real por lo que estamos perdiendo el presente, estamos perdiendo el futuro, y al final esto va a ser igual que la salud de la gente. Todo lo que hacemos nosotros al consumir de una manera absolutamente desequilibrada es generar y degenerar una situación en la cual la sociedad fabrica basura solamente y esta va a dar a los océanos, o sea, dañamos al medio ambiente piel afuera y también nos dañamos nosotros mismos piel adentro. Y en estas 2 circunstancias la gente cada vez piensa peor. Entonces yo quiero hacer a propósito de esto una mención a propósito de lo que acaba de decir el ministro. Es curioso, pero en la educación chilena resulta que se pondera especialmente en el ramo de la historia, se pondera escandalosamente, se ponderan los éxitos de los grandes conquistadores, entre los cuales destaca uno de los pocos, el gran Alejandro Magno, entre comillas. Digo entre comillas porque en mi opinión, como lo voy a resaltar ahora muy brevemente, Alejandro Magno logró constituir un gran imperio. Y él ilusamente y justamente en contrario a lo que dice este diario que acabamos de leer y en la noticia que estamos comentando, él creyó en la posibilidad real de tener un gobierno universal. Y él pretendió llevar adelante un proceso imperialista, porque no se puede designar de otra manera como lo hicieron ante los romanos, para
constituir este gobierno universal. La gente suele pensar y asociar mucho a Alejandro con Aristóteles. Es cierto, Aristóteles fue su profesor, pero yo creo que él aprendió al revés lo que le enseñó Aristóteles. A mí me parece que el hecho de que históricamente haya sido su discípulo no significa que haya seguido sus ideas. Y me parece que nunca las pensó seriamente, responsablemente, porque con el aparecimiento de Alejandro ocurrió otro fenómeno político y sociocultural de escandalosa importancia que no lo analizan tampoco los profesores de historia ni los expertos en la materia política, estos llamados, ¿cómo los llaman a estos hombres? Cientistas políticos. Estos cientistas políticos que son para la chacota y que suelen ser sociólogos. No se sabe ni por qué, yo por lo menos lo alcanzo a darme cuenta. Pero resulta que este señor enterró con esa vocación imperialista que tenía, enterró el concepto de ciudadano. Y esto es de una importancia escandalosa, porque el concepto de ciudadano era el que garantizaba la fidelidad, el respeto y el sentido de deber frente al país de cada uno, frente al Estado de cada uno, frente a la nación de cada uno. En la misma medida que se habla de imperialismo y que significa que alguien se va a imponer sobre el resto, va a crear una reacción necesaria como aparece en esta noticia que es tan importante y la voy a releer. Estudio global revela que 3 de cada 4 personas consideran que su país está dividido. Por eso hemos caído en esta trampa mortal. Los países están divididos porque en la naturaleza humana lo propio es que cada cual tenga su personalidad. Y este es el mensaje extraordinario del libro de este mexicano que yo acabo de mencionar. Porque dice que si no entendemos la necesidad imperiosa de que cada cual sea auténtico, que tenga su propia personalidad, y eso significa eliminar la opción mundial, planetaria, como en el caso de la llamada globalización, que ha sido nada más que un embuste para que los más poderosos económicamente se aprovechen y aplasten a los más débiles. Entonces termino diciendo, nosotros lamentablemente vamos a tener que rectificar, y vamos a hablar ahora de educación, vamos a tener que rectificar nuestra educación en lo más profundo, modificar muchos textos que están mal planteados, son incompletos o están absolutamente obsoletos. Esa es la realidad. Así que yo quiero presentarles a estos amigos que vienen acá. Por favor, tengan la bondad. Ustedes son estudiantes. Sí. Por favor, tengan la bondad. Hola. Le voy a pedir que se presente. ¿Cómo están? Mucho gusto. Felipe, sociólogo. Les pido por favor que se presenten ellos mismos, porque vamos a abordar un tema que dice relación justamente con la educación, que es tan mala que estas cosas se pasan por alto y seguimos creyendo que Alejandro fue un gran hombre. Era además de un petizo, era un tipo muy rabioso, de muy malqueno, que seguramente como al Che Guevara le gustaba matar, porque esto es lo que últimamente se ha sabido. La gente no tiene idea de estas cosas, pero es bueno que se sepa. Cuando alguien mata por matar, como el caso de Mao Zedong, que he repetido tantas veces, o el de Stalin, o el de Hitler, mató 78 millones de personas, 35 millones de personas, 17 millones de personas. Esto hay que repetirlo majaderamente para que la gente sepa distinguir la diferencia que existe entre una doctrina utópica y una realidad trágica, porque es trágico que se maten 78 millones de personas y nadie dice nada. El problema, Mario, es que además la forma de consumo y consumismo está haciendo que la gente se autodestruya. Así es. O sea, en este momento el problema mayor es que la gente es el enemigo de la supervivencia del planeta y de la especie humana. Es como si tuviéramos un enemigo que en vez de que se está muriendo, que se está autodestruyendo, hay que salvarlo para que no se mate. El consumo está haciendo la destrucción de la salud de todas las personas y eso no le está interesando a los gobiernos. Perdón, por eso es tan importante. Sí. A propósito del consumo, me gustaría que me respondiera don Juan Pablo. ¿Es la educación en este momento en Chile un bien de consumo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Rojas, soy dirigente de Deuda Educativa, junto a Felipe González. También es miembro del movimiento y activista por el derecho a la educación y el no endeudarnos con los bancos
ni con el sistema de endeudamiento para poder acceder a la educación superior. Como usted lo dice, hoy día quienes estamos accediendo a la educación universitaria, institutos profesionales también y centros de formación técnica, estamos accediendo a un bien de consumo. Eso es por lo mismo que nosotros tuvimos que recurrir a través de la ley del consumidor a demandar a 6 bancos que hoy día se llevan este millonario negocio que es el crédito con aval del Estado a través de un contrato que detectamos que es ilegal. Y lo hicimos nosotros, los afectados, las víctimas del sistema, ni siquiera el Servicio Nacional del Consumidor ni el Ministerio de Educación. Como muchas veces pasa en Chile, las mismas víctimas tuvimos que buscar cómo defendernos. Así que ciertamente es así, señora. ¿En qué sentido era ilegal ese contrato? ¿Perdón? ¿En qué sentido era ilegal? Bueno, el contrato contiene cláusulas abusivas, de recuerdo a lo que dice la ley del CERNAC financiero, la ley de protección de los derechos del consumidor. De partida hay un contrato de adhesión en donde el estudiante o firma o se queda sin financiar su carrera, el cual contiene un mandato en blanco que tiene carácter de irrevocable, algo que está prohibido por ley. No pueden haber mandatos irrevocables dentro de contratos de adhesión, y más aún, tampoco puede haber un mandato en blanco que faculte al banco para que un tercero, que no es el deudor, firme los pagarés posterior a la firma. Voy a ir más adelante. Yo creo, y hablo aquí como abogado, tengo la convicción profunda de que detrás de esto lo que estaba aconteciendo es la comisión de un delito gravísimo, que es el chantaje. Este es un chantaje porque ustedes están obligados a estudiar, porque lo natural y normal es que los pueblos en general se eduquen. Este es un derecho consagrado por la Constitución. Y sin embargo se les imponen estas cláusulas y se hacen contratos de adhesión que normalmente constituyen un abuso, son como la letra chica. Y aquí no se trata de desprestigiar a ningún gobierno en particular, aquí se trata de que los gobiernos no han sabido nunca responsabilizarse sobre un tema que es fundamentalísimo. Así que lo dejo que siga contándonos la historia. Eso, contarles que finalmente tuvimos que acceder a la ley del consumidor para poder demandar un tema que es de educación, cuando en Chile se está señalando hace mucho tiempo que la educación es un derecho social. Por favor, aquí ningún gobierno ha sido capaz de honrar a la educación como un derecho social. Y lo puedo entender quizás con los gobiernos de derecha, que los cuales yo no participo. Yo no soy una persona de derecha, yo lucho por los derechos sociales, soy una persona de izquierda, pero ni siquiera la nueva mayoría de la concertación fueron capaces de poder darle a la educación el lugar que necesita en Chile. Entonces, es más, ahondaron más el problema y la brecha educacional. Entonces, eso es la situación que hoy día estamos viviendo más de 1 millón de jóvenes en Chile, que estamos amarrados con los bancos por haber querido estudiar en la universidad. Le quiero decir algo y perdónenme porque esta va a ser una pregunta. ¿Podrá una persona que está luchando por la justicia, la auténtica justicia, declararse de izquierda cuando resulta que la propia izquierda es la que también ha denegado estos recursos? Y la propia izquierda también se ha hecho la lesa por muchos negociados y porquerías que se hacen en este país. Entonces yo le pregunto a los estudiantes en general, no a él en particular porque no lo quiero comprometer, no, me puedo responder. Mucho menos, pero le quiero decir de que en Chile ni la izquierda, ni las derechas, ni los centros han sabido responder. Esta es una realidad. Y esto fue enunciado en un congreso internacional en La Paz de Bolivia. Qué curioso. Un gran amigo mío que acaba de fallecer hace poco tiempo. Un hombre extraordinario, que fue senador independiente. Andrés Solís Raba, fue senador independiente. Y fue además ministro del gobierno último, que se ha pernificado varios años, y que también se dice de izquierda, entre comillas, ese gobierno, porque también se dice de izquierda, aquí todos son de izquierda. Pero yo, con todo el respeto que me merecen las ideologías políticas, creo que en Chile, por lo menos, el fracaso absoluto, total, de las llamadas izquierdas y de las derechas y de los centros, está totalmente demostrado y confirmado, porque a los estudiantes hay recursos de sobra para haber financiado. Fíjense ustedes, y yo termino con esto, que solo en una querella criminal que se ha tenido que interponer, si se ha debido interponer ante los tribunales, se está pidiendo a los negociantes, a los sinvergüenzas que había en Codelco, que repongan 4.500 a 15.000 millones de pesos. Y con eso había
De dólares, sí, claro, dólares, exactamente. Yo estoy hablando en pesos norteamericanos. Ya estamos imperialmente sometidos al peso norteamericano. Y esos son los dólares, se llaman dólares. Qué lástima, debían ser el día de mañana los pesos chilenos, porque en Chile hay mucho más respaldo económico que en los Estados Unidos. Estados Unidos está en una situación económica tan grave, me permiten decirle algo que es muy importante. Estados Unidos en Fort Knox ha guardado las reservas de oro de varios países, entre ellos Alemania. Y Alemania hace poco tiempo atrás pidió que por favor les permitieran sacar la mitad del oro que habían depositado en Fort Knox, que por lo demás es una región que pertenecía a México, porque tampoco era norteamericana. Fue conquistada la mitad de México. No hay que olvidarse nunca que los machos mexicanos perdieron la mitad del territorio. Por machos. Eran tan machos que perdieron la mitad del territorio. Y resulta que cuando los alemanes pidieron esto con mucha gentileza, los norteamericanos le dijeron que no se podía. Entonces los alemanes insistieron. Estoy repitiendo algo que todo el mundo debería saber. Y les permitieron ir a Fort Knox. Knox porque el nombre de uno de los presidentes que invadió junto con el joven Wilson, el gran traidor del Tratado del Atlántico, que fue famoso en su época. ¿Y qué pasó? Llegaron los alemanes y le mostraron 3 barras de oro. Entonces los alemanes les preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con el resto? Si nosotros depositamos toneladas. No, el resto está muy profundo, o sea, no existe. Está tan profundo que no existe. Entonces, caramba, nosotros tenemos la obligación en Chile de responsabilizarnos con la educación. Y yo me ofrezco, desde luego, para colaborarles con un informe jurídico, gratuitamente, por cierto, porque no cobro, yo ya no ejerzo. Así que esto lo hago porque estoy convencido, porque desde los 16 años de edad me preocupé de la educación. Y les quiero decir más. Yo, encantado, les haré un informe en derecho sobre este tema porque considero que incluso da para una acción penal, como debiera ser castigar con cárcel a la gente que realmente es irresponsable. Sí, me gustaría darle las gracias a don Mario, que me vengo enterando que va a ser, creo que está de candidato presidencial nuevamente, y usted tiene los estandartes de sobra para poder representar a Chile, una persona de mucha inteligencia y muy capaz, socialmente también, siempre preocupado de nuestro problema, que somos los deudores por la educación. Así es. Efectivamente, nosotros creemos que esto también da para una querella criminal. Hemos estado junto con Felipe estudiando hace poco rato temas también relacionados con los contratos, con los cobros de los bancos. Así es, y hemos podido detectar algo que ni siquiera en la Cámara de Diputados, donde hace pocas semanas fuimos a solicitar la formación urgente de una comisión especial investigadora que justamente se constituyó, que esperemos saque a la luz trapo sucio. Para eso también nosotros tenemos que estar encima, porque también hay muchas cosas que se van a querer tapar. Pero nosotros como movimiento vamos a estar al tanto y vamos a seguir en contacto con Mario para agradecer su ayuda. La Cámara de Diputados, en este momento hay muchos diputados. ¿Ellos son sensibles? ¿En qué medida son sensibles al problema del CAE en este minuto? Bueno, hoy día tenemos 10 diputados parlamentarios que son endeudados, cosa que antes no existía. Ninguno de los 4 diputados que ingresaron en la elección anterior, que provenían del movimiento estudiantil, tenían deuda educacional. Me refiero a Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Carol Cariola. De los 4, el único diputado, la única diputada que a nosotros nos apoyó en el año 2016 fue con la presentación de un recurso, un proyecto de acuerdo, gracias Felipe, en la Cámara de Diputados para recordarle a la presidenta Bachelet su mismo compromiso de solucionar el problema de los endeudados en su primera cuenta pública. Pero hoy día ya hay 10 diputados que son endeudados. Antes teníamos presidentes que habían estudiado en educación gratuita, ahora vamos a tener presidentes que van a haber sido endeudados por la educación.
porque hacia allá vamos. Y en ese sentido hoy día encontramos que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que los diputados tienen un rol de fiscalización por ley, y a lo cual estamos apelando, hemos encontrado muy buena llegada. De hecho, en los 4 años anteriores estuvimos los 4 años tocando las puertas de la Cámara de Diputados para ir a pedir a esta comisión investigadora, no nos quisieron recibir. Hoy día ya a través de la diputada Camila Rojas, también endeudada con un crédito universitario, y la única que firmó un compromiso ante notario de apoyar nuestro movimiento si llega al Congreso, pudimos acceder a la comisión de educación, solicitar la comisión investigadora. Este mes comienza a funcionar, son 60 días de investigación en donde hay muchos antecedentes que tenemos que poner en conocimiento de los diputados y que también los vamos a poner en manos de la justicia, tal como ya lo hicimos con 6 bancos que están hoy día demandados por las cláusulas ilegales. Le voy a contar algo que a ustedes los va a sorprender, a todos ustedes y a la periodista presente aquí que acaba de hacer esta pregunta. Hace muy poco tiempo atrás, yo elevé una especie de solicitud o petición a todos mis ex compañeros del Instituto Nacional. Yo tuve la honra de ser electo presidente del gobierno estudiantil cuando no se llamaban centros de estudiantes, sino gobiernos estudiantiles. Y eso explica por qué el Instituto Nacional dio alrededor del 80% de los presidentes de Chile vienen del Instituto Nacional, porque se formaban desde niños, desde jóvenes para gobernar. Por eso se llamaba gobierno estudiantil. Y había especies de ministros, de asesores especiales, y el presidente del gobierno estudiantil era un jerarca dentro del establecimiento, y el rector de la época en que yo estudié, don Ulises Vergara Oces, que era además un pariente mío por casualidad, no porque yo lo haya nombrado, porque yo era un pájaro chico, muy joven. Don Ulises Vergara Oces, que fue 3 veces ministro de Educación, nos trataba a los presidentes de don. O sea, se les daba una jerarquía real a los estudiantes. Nosotros nos formamos en esa época en un verdadero ambiente educacional republicano. Republicano quiere decir que nosotros asumíamos esta forma de democracia que se llama republicana. Pero les voy a contar algo que es increíble. Yo mandé esta nota pidiendo el apoyo de mis ex condiscípulos que me habían elegido en esa época a mí por alta mayoría para que aportaran cada uno alrededor de 10.000 pesos. Voy a repetir la cifra porque quiero decir cosas concretas y estoy denunciando aquí algo que no puedo calificar ahora moralmente. ¿Para qué? Para que aportaran 100 y tantos mil pesos, cerca de 200.000 pesos, que era una miseria, porque ahí hay muchos ex institutanos que eran hombres muy ricos, que tienen mucho dinero, muchos, algunos por merecimiento, otros por herencia. Entonces para ellos 10.000 pesos es como una propina. Nadie contestó, perdón, lo voy a repetir, nadie contestó. ¿Para qué efectos era? Para los efectos de ayudar justamente a un centro médico que necesita aportar algo para gente que está enferma mentalmente de la esquizofrenia principalmente, o sea, para enfermos. Era un apoyo moral, necesario, mínimo. Nadie me contestó, lo voy a repetir, nadie me contestó. Y entre mis compañeros, que son muchos de ellos bastante amigos míos, hay gente de verdad bastante rica en dinero, pero muy pobre. ¿Se trataba de 2 tableros para básquetbol y la pelota? Sí, justamente se trataba de eso, porque era una manera de colaborarle a las personas que están ahí y que necesitan expandirse y practicar un deporte. Bueno, yo digo esto públicamente hoy día, no voy a dar nombre de mis compañeros naturalmente, porque sentiría yo mismo vergüenza ajena de hacerlo, pero lo denuncio para decir algo relacionado con lo que usted acaba de decir. Los propios estudiantes en Chile han perdido el sentido de solidaridad, porque el movimiento de ellos también fue traicionado por gente que en su momento dirigió el movimiento y que después en la Cámara votaron al contrario. Y no voy a dar nombres porque no me interesa desprestigiar a las o los diputados que hicieron eso. Pero esta es una triste realidad y que yo creo que sería muy bueno
que así como yo estoy denunciando a estos canallas, porque para mí son unos canallas, que fueron incapaces de colaborar y dar un ejemplo para Chile después de haberse formado gratuitamente en un gran colegio como era el Instituto Nacional, con grandes profesores, no sé cómo estará hoy día, porque hay muchas quejas, hay muchos ataques al Instituto Nacional con justificada razón. Yo les digo, nosotros tenemos la obligación de criticar y nombrar con sus nombres específicos a las personas que se han permitido traicionar el movimiento de los estudiantes y que desgraciadamente han alcanzado altos cargos y después cuando ya estaban en los altos cargos se olvidaron de su compromiso. Creo que es muy importante. Gracias. Una pregunta importante. ¿Hay alguien que haya ganado algún juicio en contra del Estado, o sea, para no continuar pagando esta deuda educativa? ¿Ha habido algún caso? No, todavía no, porque son demandas colectivas por ley del consumidor y la ley establece que cuando existe un problema de interés colectivo de consumidores, se tienen que agrupar en grupos colectivos. ¿Por cuánto número? Sobre 50 personas. Cuando son menos de 50 personas, los problemas por ley del consumidor se tramitan ante los juzgados de policía local. Cuando el tema afecta a más de 50 consumidores, tiene que verse en un juzgado civil a través de una demanda colectiva que tiene un procedimiento de sumario, que en el papel es más corto que el procedimiento ordinario, pero aún así es larguísimo. Estuve en una demanda colectiva por publicidad engañosa a través de ley del consumidor, 10 años, en contra del UTEM por la carrera de criminalística, que perdimos y tuvimos que salir a demandar a Chile afuera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no han habido demandas que se han ganado. Creemos que se van a ganar todas estas demandas colectivas. Tenemos elementos de sobra para demostrar la legalidad de los bancos. Con el problema de sus pagarés, lo que estamos buscando es que se anule el pagaré, porque para mala suerte del banco, las cláusulas abusivas que se tendrían por no escritas tienen que ver con el llenado del pagaré. Pagaré que no llaman al estudiante, sino que llena un tercero que nadie conoce, que son funcionarios del banco. Así que tenemos la convicción de que esto se va a lograr. Y como lo dice don Mario, que don Mario no lo quiso decir, yo sí lo quiero decir entre las cámaras. Aquí hay culpables con nombre y apellido: Ricardo Lagos Escobar, Pilar Armanet, que actualmente está trabajando en la Universidad de las Américas, en donde yo estoy estudiando, y el señor Sergio Vitar, todos del Partido por la Democracia. También le caen responsabilidad al presidente. Partido Socialista. Y el Partido Socialista también, el Partido Socialista. Vale mucho la pena pero decirlo. ¿sabe qué? Hay que valorar algo, que desde el mismo PPD, la diputada Cristina Girardi, que hoy día es presidenta de la Comisión de Educación, nos invitó a participar de la comisión, nos ha apoyado, a pesar de los constantes ataques de sus mismos correligionarios, está dando la pelea dentro del PPD, que no se ha portado bien con la educación, particularmente, pero la diputada Girardi, lo valoro, le hemos dado las gracias, los agradecimientos, lo encontramos súper valiente lo que está haciendo. Y también a don Sebastián Piñera, actual presidente de la República Real, don Mario. ¿Por qué? Porque se llena la boca hablando de que hay una rebaja del 2%, desde el 6 al 2% para quienes están pagando el crédito al Estado. Rebaja que es falsa, y eso lo vamos a demostrar en la Comisión Especial Investigadora, y será el señor Piñera quien, en su calidad de presidente de la República, y que en su campaña empezó a hablar de que él había rebajado la tasa de interés, tendrá que dar explicaciones porque es falso. Aquí ninguna persona que postula el 2% de rebaja de la tasa de interés del crédito al Estado lo obtiene, y eso lo vamos a demostrar con números. Así que aquí esto se viene bien pesado, está empezando don Mario, y le agradecemos su apoyo, igual a la señora Hilda, que hoy día habló aquí de periodista. Es una obligación. Otra pregunta: si una persona se siente afectada, ¿verdad?, por esta situación de deuda, para agregarse a estos grupos de 50 personas que quieren demandar, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, hay una página web que es www.demandacae.cl, ahí están las instrucciones. Repítalo lentamente. www.demandacae.cl. Demandacae.cl es la página web en donde pueden encontrar las instrucciones para demandar desde Chile, desde tanto de regiones como en Santiago, y también desde el extranjero. Hay gente que se ha sumado. Ya hay cerca de 8.000 personas demandando a estos 6 bancos, que es Scotia, Banco Falabella, BCI, Itaú Corbanca, Banco Santander y Banco Estado. 8.000 personas que son deudores del CAE, gente que está al día, gente que egresó, gente que no pudo terminar su carrera, gente que la demandaron, gente que está actualmente estudiando, porque los abusos aquí son transversales, y gente de izquierda y de derecha. Aquí la deuda no distingue entre color político, a todos nos tocó, de izquierda a derecha, gente que no quiere la política. Entonces es bastante masivo esto es transversal, y esa es la lucha que estamos dando. Con respecto a la prescripción, ¿qué han dicho los tribunales? ¿Esto prescribe, no prescribe? ¿Hay alguna cláusula? Sí, lo que pasa es que
que los contratos de educación son contratos de tracto sucesivo, por tanto se van perfeccionando a contar del tiempo. Si yo entro primer año de la universidad, no entro primer año de la universidad solamente para estudiar el primer año, espero terminar con mi título profesional. Y eso los tribunales lo han señalado en varias sentencias judiciales, que los contratos de educación son de tracto sucesivo. Por tanto, no operaría todavía la prescripción de este crédito. Lo que los bancos están señalando sus contestaciones es algo bastante particular. Ellos no señalan que no hay cláusulas ilegales, sino que la responsabilidad se la están señalando en el Ministerio de Educación y la Comisión Ingresa, señalando que ellos redactaron los contratos y que ellos tuvieron que acogerse, siendo que los bancos tienen equipos de abogados de sobra para poder detectar ilegalidades. Y lo otro que también es muy paradójico encontrar en las contestaciones, que son las respuestas que dan los bancos en estas demandas, es el hecho de que ellos señalan de que nosotros no somos clientes de los bancos, somos clientes del Estado a través del Ministerio de Educación, siendo que la gente va a los días 5 a pagarle al banco la cuota. Entonces, aquí hay algo que nadie entiende, no han señalado que no hay cláusulas ilegales. Creemos que las demandas se van a ganar estas demandas, y por eso hacemos la invitación a que la gente que se sienta afectada y quiera participar, entre a esta página demandacae.cl, está en el Facebook también, Demandacae, y también en la página del movimiento del cual nosotros representamos, que es Deuda Educativa, en Facebook, Deuda Educativa, un fanpage que tiene ya 78.000 seguidores. Bueno, yo les quiero agradecer a los estudiantes esta participación, y quiero al propio tiempo invitar a todos aquellos que estén con esta causa, que es tan digna, tan necesaria, tan imperativa en este momento en Chile, porque sin la educación, sin el conocimiento real y la búsqueda de la verdad, por sobre todas las cosas, no hay ninguna remota posibilidad de justicia, y por tanto mucho menos que exista una democracia. Muchas gracias. Gracias, Mario. Finaliza la conferencia de prensa del gobierno. Le pedimos a los periodistas que desalojen la sala y que tengan mucho cuidado. La semana pasada voltearon una cerveza, algunos líquidos, el piso flotante se levantó, tuvimos que cambiarlo. Les pedimos respeto con estas instancias. Buenas noches. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei.